Empiezo presentándoos. José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. María José Murciano, vicepresidenta del ARD, European Leader Association for Rural Development. Juan Vázquez Gancedo, director general... Javier Peña, responsable de Asuntos Públicos de Danone Iberia, y Juan Vázquez Gancedo, director general de Bodegas Martín Kodaks. Si os parece, voy a empezar haciéndoos una pregunta a cada uno de vosotros y luego ya hacemos una especie de coloquio y cada uno me va respondiendo un poco lo que le interese o lo que le apetezca. En primer lugar, José Miguel, desde su experiencia y en el actual contexto internacional, quería preguntarte si está siendo efectiva la ley de la cadena alimentaria para asegurar precios justos. Es algo también de lo que hablábamos con el ministro. Y si ves necesarias nuevas reformas. Bueno, pues nada, buenas tardes y un saludo a todas las personas que están siguiendo esta mesa redonda y un placer poder también compartirla con estos compañeros tan estupendos. Bueno, el ministro lo ha comentado antes, la ley de la cadena pues, supuso pues, también un cambio importante en las relaciones comerciales entre todos los eslabones de la cadena, desde los productores pasando por la industria a los distribuidores, y creo que en estos años de desarrollo ha permitido pues, dar más seguridad y más transparencia en lo que son las relaciones comerciales. Yo creo que ha habido dos hitos importantes. La ley del 2013 que estableció lo que nosotros decimos del trato al contrato, pasar del apretón de manos a tener contratos por escrito, y en el 2020-2021 incorporamos el tema de los costes de producción. Es decir, que cuando se firmaba un contrato entre el comprador y el vendedor, había que incorporar de alguna manera o tener en cuenta los costes de producción del que estaba vendiendo para evitar que se vendiera el producto por debajo de los costes de producción. Y esto es pues, muy importante porque en esa cadena alimentaria lo que vimos es, al principio, antes de hacer la ley, es que había un desequilibrio y no había el terreno de juego, por decirlo de alguna manera, no estaba equilibrado. Entonces, la ley lo que hace es establecer esas normas, esas reglas, como los contratos, los plazos de pago en 30 días para los productos frescos y en 60 para los no perecederos, y luego prohibir una serie de malas prácticas que se estaban dando, especialmente en los eslabones que tenían fuerza respecto a los eslabones más débiles. El tema de los costes de producción era fundamental y lo que nosotros llamamos en la ley la no destrucción de valor, es decir, que no solamente en el eslabón de la producción hay que garantizar los costes, sino que a medida que el producto va pasando por distintas etapas, también hay que respetar los costes de las etapas anteriores. Dicho eso, pues nuestra ley, como ha dicho el ministro, ha servido de inspiración en la Unión Europea y se elaboró una directiva de prácticas comerciales que ha sido pues, adoptada también por otros países en sus regulaciones nacionales. Y ahora mismo la Unión Europea está modificando algunos aspectos a nivel europeo a través de la OCM única, en la cual algo que ya en España es obligatorio, como los contratos por escrito, lo van a hacer obligatorio en todos los países y para todos los productores. Y también en esa revisión de la Directiva de Prácticas Comerciales se va a incorporar las referencias a los costes de producción. Con lo cual creo que nuestra ley es una ley pionera, es una ley avanzada y una ley que se anticipó a los problemas. Y tengo también que decir la importancia, lo habéis mencionado también en la entrevista, de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Una agencia que es el árbitro que vigila en ese terreno de juego que las prácticas sean limpias y que se haga juego limpio. Y es verdad que hay un miedo a denunciar por parte de los más débiles, pero lo que establece la ley de la cadena es que se puede actuar de oficio. Entonces, cuando la ICA, la agencia, tiene indicios de que hay incumplimientos, puede pedir explicaciones y abrir un procedimiento sancionador. Y, de hecho, pues, hay muchas sanciones que surgen por indicios y por actuaciones de oficio. Yo no creo que sea necesario el modificarla, respondiendo a tu pregunta, y de hecho ese es pues el argumento también que estamos defendiendo en Bruselas. No queremos dar pasos hacia atrás, sino queremos que nuestra ley sea el mínimo para que otros países la puedan adoptar en un sentido parecido. Seguro que a lo largo de la mesa podemos hablar más de legislación, de la colaboración público-privada. María José, quería preguntarte a ti ¿por qué creéis que la transformación del medio rural puede ser una oportunidad para repoblar
España. Y no te digo la España vaciada porque ya sé que es un término que no te gusta demasiado. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por darle voz en esta mesa a los territorios rurales. Sí, considero que ese término de España vaciada nos puso en la agenda política y pública, pero hay que superarlo porque tenemos que tener un respeto a la población que vive, que reside en esos pueblos. Son pueblos vivos, con identidad y son los guardianes del territorio. ¿Y cómo se transforma? Pues yo creo que primero tenemos que empezar a hablar en positivo, a hablar de territorios de oportunidad, porque el lenguaje no es neutro y hay que acompañarlo pues, de positividad. Y en cuanto a la situación, creo que Europa está atravesando unos momentos muy críticos y todos los retos y desafíos a los que se enfrenta, parte de las soluciones pasan por el medio rural. Europa se ha dado cuenta que la solución no está en las ciudades, sino en las zonas urbanas, sino en los territorios rurales. Y tenemos que transformar, tener esa oportunidad de transformar todas las transiciones energéticas, demográficas, alimentarias, que también ha hablado antes el ministro, pasan por tener un territorio rural vivo y activo. Tenemos que pasar de políticas asistenciales a políticas mucho más activas. Y para ello no hay que tener una visión sectorial, como hemos tenido hasta ahora. Ahora, en el próximo marco regulatorio europeo y el marco financiero plurianual, puede ser una oportunidad para tener una visión estratégica e integral de los territorios y aplicar también una mayor concertación entre el público y privada. Mi entidad, el ART, representa a 2.700, vamos a decir, grupos de acción local, pero puede ser que el público no lo conozca, antenas territoriales. Representamos al 30% de la población europea, que cubre el 65% del territorio. Por tanto, es una sociedad civil organizada que está ávida de oportunidades. Y en una reciente encuesta que hemos hecho a jóvenes, tanto urbanos como rurales, los que han contestado la encuesta, el 71% de los jóvenes rurales se fueron a las zonas urbanas, pero se hubiesen quedado si hubiese habido oportunidades en sus territorios. Y del 49% de las zonas urbanas, si existen oportunidades, se trasladarían a vivir a una zona rural. Pero esas zonas rurales necesitan servicios, necesitan infraestructura, necesitan empleo. Se necesita deslocalizar las empresas y ubicarlas en entornos rurales. Por tanto, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar y si queremos un equilibrio de país, tenemos que contar con los territorios rurales y su población. Esa adaptación del territorio que comentabas, yo creo que también lo mencionaremos a lo largo de la mesa. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Javier, representas a una de las empresas más potentes a nivel mundial en el sector de la alimentación. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo os habéis ido adaptando, cómo habéis ido adaptando la producción pues, a una mayor conciencia con la sostenibilidad y también con el bienestar animal, ¿no? Sí, en este sentido, en ese ejercicio de adaptación, tanto a nivel sostenibilidad como a nivel bienestar animal, como incluso a nivel salud, porque al final es lo que pide el consumidor, y un poco la razón por la que estamos aquí también es para evidenciar que no lo podríamos haber hecho sin una relación sostenida, sólida y estructural con el campo, como la que venimos manteniendo. Danone trabaja en España con cientos de granjas. La leche que llega a las fábricas con la que elaboramos nuestros productos es 100% nacional. La media de relación que tenemos con las granjas con las que colaboramos en España es de más de 20 años. Generamos 650 empleos directos solo en la parte de sector primario, más cientos de indirectos. Y lo quiero resaltar porque avanzar y adaptarnos en materia de sostenibilidad, de bienestar animal, de portfolio, salud, ciencia, todo solo lo hemos podido hacer gracias a esa relación estructural y sólida y profunda que tenemos con el campo. Desde un punto de vista de sostenibilidad, ese conocimiento, esa experiencia nos ha permitido
medir la huella de carbono de todas nuestras operaciones, y ahora mismo nos permite tener el yogur más sostenible del mercado. Tiene una media de en torno a un 30% de menor impacto ambiental que, repito, la media. A nivel de bienestar animal, pues más de lo mismo. Gracias a esa relación con el campo hemos sabido trabajar con expertos a nivel veterinaria, a nivel técnico, que han ayudado a ese ecosistema, a ese sector primario, a trabajar una serie de protocolos que son los que implementamos con las granjas con las que colaboramos. Los protocolos los hemos hecho pues, con organismos públicos, con universidades, con expertos, con ONGs, con CWF, y lo tenemos avalado por AENOR. Es algo que sin duda para nosotros es fundamental. Y hablaba de esta última palanca, que más allá de la sostenibilidad y del bienestar animal, que también es una palanquita de la sostenibilidad, la salud y la ciencia, ¿no? Y es algo que nos permite seguir intentando responder a esas necesidades que traslada el consumidor. Y hace pocas semanas firmamos un acuerdo con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con ese objetivo, ¿no? De seguir adaptándonos, seguir investigando y seguir generando evidencia en aquellos temas que el consumidor nos pide. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Juan, representas al sector del vino en un momento en el que se mueven muchas cosas en el mundo. Lo hemos podido también hablar con el ministro, y me gustaría preguntarte cuáles son las principales bazas del sector español del vino y cómo puede beneficiarse también de las transformaciones tecnológicas que están llegando al campo. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero la pregunta es muy amplia. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por el éxito de este foro, ¿no? Y poder transmitir aquí, es decir, para contextualizar, el ministro lo decía, hablaba de la atomización y de la dispersión y del gran número del sector agroalimentario y de las pymes que representan el sector agroalimentario, y eso es lo que somos, ¿no? Más en el vino. En el sector del vino estamos hablando de la parte del sector primario, estamos hablando de más de 500.000 viticultores, somos la mayor superficie del mundo, y los terceros productores, más de 900.000 hectáreas, ¿no? Es decir, que la media de cada explotación no llega ni a las 2 hectáreas, es 1,7 aproximadamente, ¿no? Y en eso hay de todo, ¿no? Y generamos además 300.000 empleos, 200.000 directos, 100.000 indirectos e inducidos, ¿no? Es decir, tenemos muchísimo impacto en el rural. Me encantaba escuchar a María José, porque además el 60% de esa producción está en manos de cooperativas. Es decir, somos muchos pequeños productores que estamos en todos los pueblos, ¿no? En los pueblos, fíjate, de 8.000 y pico municipios que tenemos en España, más de 3.000, 3.200 tienen viñas. Tienen viñas, ¿no? Eso nos da una idea de la importancia que es la viticultura en nuestra tierra. Tienen viñas, y además esos 3.000 y pico pueblos, ahí sí que ya no tengo datos oficiales, pero estoy seguro de que además son los pueblos más felices de España, ¿no? Seguro que si le pregunto a ChatGPT me va a decir que sí, porque es lo que quiero escuchar, pero estoy seguro, por lo que yo conozco, en todos esos pueblos hay una taberna, hay una pandilla, se charla, se juega al dominó, se discute. Y es la mejor de las redes sociales, ¿no? La de tus amigos en el pueblo y la de tu familia, pero cuando salimos del bar todos salimos amigos, ¿no? Y en ese contexto, y por no hablar de macro, porque para eso dejo a los ponentes que me acompañan, que saben más, pues contaré un caso particular como es el nuestro, ¿no? Una pequeña cooperativa que nace hace 40 años, en 1985, en el 86 tenemos la primera cosecha, en Cambados, 50 viticultores que lo tenían todo vendido. El albariño empezaba a ser y tenían vendido en el pueblo, en Cambados, y el que ganaba la fiesta pues ya lo tenía vendido durante varios años. Pero tuvieron la visión de decir, hay quien nos está diciendo que este vino puede ser uno de los mejores blancos del mundo, tenemos muy poca producción, el primer año en nuestra bodega 120.000 kilos, tenemos muy poca producción, aún no había denominación de origen, pero esto tiene mucho potencial. Aquellos visionarios crearon una cooperativa, y una cooperativa además con un modelo que precisamente escuchaba durante esta jornada de los nuevos, y por lo que pude leer, del nuevo formato de lo que serán los PERTE, ¿no? de España Crece, donde precisamente, y en nuestro caso fue así,
la Administración consideró que era necesaria una empresa tractora y que era necesaria la colaboración público-privada, y la Xunta de Galicia fue el primer socio que tuvo Bodegas Martín Codas, la cooperativa de viticultores, y Bodegas Martín Codas Asociación Anónima, y una sociedad de capital riesgo. ¿Para qué? Para crecer, para hacer de tractora. Tanto hizo de tractora que al cabo del tiempo, o sea, nació la denominación de origen a los pocos años. Hoy somos en torno a las 200 bodegas, y nosotros ocupamos el número 1. Esa tractora factura más que las 3 siguientes, ya no hacemos 120.000 kilos, estamos haciendo 9 millones de kilos, vendemos en más de 60 países, seguimos creciendo, y es uno de los casos, a pesar de los aranceles. En Estados Unidos el año pasado hemos crecido un 13%, a pesar de los aranceles. Dicen que es que nuestros vinos, los vinos españoles, cuando un americano los compra para una ocasión especial, son vinos de importación y además competimos con otros vinos, y entonces está dispuesto a pagar ese plus por nuestros vinos. Y esas cosas tenemos que creérnoslas, ¿no? En nuestro caso, se crea esa cooperativa con ese impulso público-privado, que lo que hace es, nos hace crecer hasta los 300 socios, y además nos permite pues ya tener un enfoque profesional y sobre todo un enfoque de innovación. Participamos desde el principio, 2007, en los primeros planes de innovación, con lo que fue un proyecto importante para el sector del vino, el Zenit Demeter, un consorcio estratégico de investigación tecnológica en el entorno CEDETI, donde aprendimos a gestionar el agua, o sea, lo que era el cambio climático, fíjate, y nosotros liderábamos la parte de blancos desde Galicia, que parecía que aquello no nos iba a afectar nunca, y mira si nos está afectando, ¿no? ¿Por qué? Menos agua, más calor, llueve, sigue lloviendo, en Cambados siguen cayendo 1.400 litros, pero ahora caen todos juntos. Y después nos pasamos muchos meses sin lluvia ninguna, ¿no? Bueno, pues aprendimos a gestionar el agua. Y hoy, algo que en Galicia teníamos una rega todas las semanas, decíamos nosotros, nos llovía todas las semanas y así no teníamos problemas, ¿no? Ahora no, ahora tenemos que administrarnos nosotros ese agua, y gracias a eso aprendimos a ese proyecto, ¿no? Participamos después en la creación de la Plataforma Tecnológica del Vino, ya en el 2011 la génesis fue precisamente aquel proyecto, ¿no? Y eso nos hizo que viviéramos la innovación y la digitalización desde el principio como cooperativa, ¿no? Y de hecho, desde el principio pues empezamos a utilizar desde hace muchos años con esos proyectos los drones, ¿no? Fíjate, los drones, que nos permitieron gestionar el minifundio. Tenemos más de 3.000 pequeñas parcelas. Antes entraba toda la uva en la bodega, la mezclábamos, iba a los depósitos, y los enólogos después estaban catando y decían, este tiene más mineralidad, este tiene más tropicalidad, y con eso componían sus vinos. Ahora el drone les ayuda. No, hoy vamos, a priori, vamos antes de la vendimia, volamos las viñas y clasificamos la uva con eso y con otra información que tenemos, y nos permite establecer tipologías que metemos en cada uno de los depósitos con más mineralidad, más tropicalidad, etcétera, pero ya a priori. Gracias a ese conocimiento y a esa tecnología, los drones, después vendrá una mesa en la que hablarán también de satélites, también lo intentamos con satélites. Lo que pasa es que en Galicia con satélites es habitual que lo que tengas es una fotografía muy bonita de una nube desde arriba, ¿no? Y la pagas cara, ¿no? Pero también nos hemos ayudado de satélites. Todo eso siguió. Hoy estamos con planta de compostaje, estamos con proyectos de nuevos envases, de productos adaptados a ese consumidor, porque decimos, ahora parece que está denostado, parece, no, el consumo del vino baja. No todo el consumo del vino baja. Depende qué tipos de vinos, depende qué mercados, nuevos mercados, nuevos consumidores que quieren menos alcohol, con menos graduación, nuevos envases, vinos con burbuja, etcétera, etcétera, y mercados emergentes. Los mercados maduros están cansados, pero sin embargo aparecen nuevos mercados muy importantes donde el vino empieza a ser importante. Entonces, todo ese proceso de innovación es importantísimo para sacar provecho de todo ello, y que nuestras familias, más de 500 familias, sean felices viviendo del rural y viviendo en el pueblo, ¿no? Veréis que la pregunta que os voy a lanzar ahora tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Sí que me gustaría escucharos a todos, tanto a los representantes del sector público, pero también a los de las empresas, empiezo si quieres contigo, María José. Quería preguntaros por el futuro, la prosperidad de esa España no tan poblada, no voy a decir vaciada, y cómo se puede garantizar tanto desde el sector público como desde el privado. Hablabas de infraestructuras, sí, en nuestro caso, condiciones. Nosotros
apostamos por la convergencia y alianzas público-privadas desde 1991. Un grupo de acción local, por si no lo conocen, forma parte de la política europea, con financiación europea, nacional y regional, y es el territorio el que decide, porque no hay territorios iguales, no se puede hacer la misma receta para todos, y es el territorio el que decide, a través de una estrategia de desarrollo local participativa, hacia dónde quiere reconducir. Es un instrumento muy potente que creo que tiene enorme capilaridad. Hasta ahora hemos gestionado el segundo pilar, parte del segundo pilar de la PAC, pero ahora tenemos una oportunidad mucho mayor en la distribución de fondos que llegarán a España. De los 87.000 millones de euros, los 37.000 se irán para la política agrícola común, pero dentro de esos 42.000, dentro del plan de asociación nacional y regional, y dentro de ese objetivo rural, que desde nuestra entidad apostamos por un 30% para la metodología LEADER, para la metodología de un enfoque de abajo arriba, yo creo que es una oportunidad, porque el territorio actúa y una política solo funciona si el territorio y la sociedad lo acompaña. Y ahí están, creo que, una de las oportunidades que tenemos por delante, dotarles de servicios, infraestructura y también de Desde recursos. el ámbito público, ¿cómo os lo planteáis? ¿Qué se puede hacer más de lo que se hace para garantizar ese reparto más equitativo de la población? Bueno, nosotros el año pasado presentamos la Estrategia Nacional de Alimentación, partiendo de lo que hemos escuchado aquí en los distintos ponentes. España es una potencia alimentaria y en 20 años ha cambiado el paradigma agroalimentario a nivel internacional. Hace 20 años España importaba más alimentos de los que exportaba. Hoy tenemos un saldo positivo de casi 80.000 millones de euros de productos españoles que se están vendiendo fuera. Eso es un cambio radical. Decía Juan que hubo pioneros hace años que vieron y tuvieron esa visión y apostaron por crear cooperativas, por innovar, por introducir tecnología dentro de las empresas, de las industrias agroalimentarias. Y todas esas industrias, la mayoría, el 80%, están en las zonas rurales. Entonces, la industria alimentaria es la principal industria manufacturera de nuestro país. Partiendo de esa base, creemos que la alimentación tiene que ser un eje de desarrollo y un activo del país. Por eso, la Estrategia Nacional de Alimentación, a través de 6 ejes, es la hoja de ruta, el GPS, para que en el futuro España siga conquistando el mundo a nivel de su alimentación. Y recientemente, hace muy poco tiempo, un mes y medio, hemos presentado un desarrollo de esa estrategia, que es el Plan Internacional de la Gastronomía. Porque la gastronomía, al final, nosotros lo definimos muy fácil. Buen producto, bien elaborado. Y si algo tenemos en España son buenos productos, materias primas y luego esos gente productos, que sabe elaborarlas, ¿no? Claro, se transforman en recetas. Recetas tradicionales, una historia que tenemos que muy pocos países tienen, o sea, desde los griegos y los romanos que trajeron el vino y el aceite de oliva, la época en la cual el mundo árabe tuvo una influencia en nuestro país durante muchos siglos y que dejaron pues, los regadíos y luego muchas recetas de nuestra gastronomía, el descubrimiento de América y luego posteriormente, justo hace 20 años aproximadamente, una revolución en la gastronomía con Ferran Adrià que convirtió a España en un referente internacional. Dejamos de mirar y de seguir tendencias para que otros venían y siguen viniendo a ver qué está pasando en España a nivel de la gastronomía. Por lo tanto, no hay gastronomía si no hay alimentación, no hay alimentación si no hay producción primaria, si no hay productores y ganaderos. Por lo tanto, esa Estrategia Nacional de Alimentación sienta las bases para fortalecer, dinamizar las áreas rurales y costeras, hacer un tejido productivo innovador, un tejido que aporte también las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la robótica, se hablaba de los drones. Es un sector muy, muy moderno y creo que el punto débil que tenemos es que no nos lo creemos suficientemente. Creo que nos falta sentirnos orgullosos de lo que somos y creo que estas muestras de hoy, ¿no?, de ir poniendo ejemplos de buenas prácticas, creo que es lo que teníamos que potenciar y contagiar a otros de que este sector es un sector con mucho futuro y que yo auguro que en los próximos 10 años se va a hablar mucho de nuestros alimentos, de nuestra despensa y de nuestros conceptos gastronómicos en todo el mundo. Como decías, Juan planteaba algunos ejemplos de las miles de familias que
que viven gracias a esta empresa. Pero me gustaría preguntarte a ti, Javier, entiendo que muchas de vuestras plantas también están en el ámbito rural y quería preguntarte qué es lo que os piden pues, los trabajadores o altos cargos incluso, pero no solo, a la hora de cuando les planteáis que se desplacen a esos lugares. ¿Qué os piden a vosotros y qué os podría facilitar la administración? ¿Qué infraestructuras creéis que serían las más óptimas para que el desarrollo fuese a más? Sí, o sea, para que se den esas condiciones, lo primero, evidentemente, es apostar por el territorio, por la España rural, fijar población, arrastrar un ecosistema que acompañe a ese centro productivo. Y ya digo, pues eso, creérselo y convertirlo en hechos. A nivel de peticiones concretas, servicios básicos. Recuerdo a ANEAVE, que es la asociación sectorial del agua mineral natural en España, de la que somos miembros. Danone es un poquito más que yogures, también es agua mineral natural, con marcas como Fonbella y Lanjarón, que seguro que conocéis. Y ANEAVE hizo un estudio hace un par de añitos que hablaba de que el 70% de la industria del agua mineral natural en España radica en municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes. Y lo que ellos demostraron es que los municipios donde hay industria tienen más presencia de servicios básicos. Hay más sucursales bancarias, hay más acceso a educación, a sanidad, etc. Entonces, bueno, la parte de servicios básicos es evidentemente fundamental. Y luego, quizá más desde un punto de vista interno, es para avanzar y para construir en esos proyectos, en esos centros de producción en la España rural, una de las cosas que nos piden es esa agilidad administrativa, ¿no? Al final, invertir en esas zonas, invertir a nivel productivo en cualquier, yo creo que rama industrial de España es complicado, es necesario pasar evidentemente una serie de procesos tasados, pero bueno, es buscar esos proyectos estratégicos y darles pues esos canales de aceleración. No se trata de rebajar garantías, sino de aquello que pueda ser estratégico para dentro de la casa pues dar previsibilidad y margen de acción y tenerlo todo bien medido para llegar a tiempo y, si puede ser, pues con tiempos cortitos para, ya digo, seguir pues eso, nutriendo ese ecosistema y que la España rural florezca. Juan, no sé si quieres añadir algo más al respecto. Sí, totalmente alineado, ¿no?, con lo que está diciendo y lo que decía el ministro de que efectivamente de que tenemos que creernos, ¿no?, y que tenemos que viajar más para que darnos cuenta de lo que nos dicen fuera. Y fuera, en lo que yo represento, en el sector agroalimentario y en el vino en particular, somos la envidia, ¿no? Y somos la envidia de muchas cosas, pero yo creo que nos falta autoestima. No sé si es que a base de estarnos poniendo pingando unos a los otros, ¿no?, nos estamos entrando en una espiral que nos lleva al desastre, ¿no? Pero que realmente somos envidias. Tenemos sol, tenemos agua, somos el destino de todo el turismo de toda Europa que viene aquí a nuestra gastronomía, a nuestra tierra, a nuestro sol, etcétera, ¿no? Todos hasta Europa, en el nuevo plan Paquete Vino, ya consideran el enoturismo como uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Hace muy pocos años, no muchos años, lo que pasa es que ya tengo tantos pero que recuerdo que hace 15 años, aún siendo bodeguero, conocer una bodega, para ir a ver una bodega en La Rioja, tenías que conocer al bodeguero, llamarlo y visitarlo de lunes a viernes. Este último año han tenido cerca de 1 millón de visitantes. En cualquiera de las bodegas encuentras wine bar con visitas todos los días, viajes en globo, caballo, lo que quieras, con una actividad que es tremenda. Y eso, cuando traemos nosotros visitantes, clientes americanos, japoneses y demás y tal, se quedan impresionados. Entonces, ¿por qué no nos creemos lo que tenemos, ¿no? Y hemos desarrollado mucho y hemos hecho muchas cosas. Poco se ha hablado del PERTE, ¿no?, y el PERTE agroalimentario, donde 13 proyectos tractores, entre uno de ellos el de vino, que desde la Federación Española del Vino pues motivamos, ¿no?, y a 19 empresas, 19 bodegas, ¿no?, con una inversión importantísima en digitalización, que aprendimos muchísimas cosas que hoy están siendo en sostenibilidad, en digitalización, en trazabilidad, etcétera, que hoy están siendo aplicadas al resto del sector, ¿no? En cosas como, por ejemplo, claro, tenemos que ser más competitivos, tenemos la mayor superficie de viñedo del mundo, pero necesitamos competitividad. Para eso tenemos hoy herramientas. Las guerras ya no se ganan con grandes proyectiles, se están ganando con drones.
y los drones son mucho más asequibles. Los drones son mucho más asequibles también que los tremendos tractores que nos teníamos que comprar antes. Y además son mucho más eficientes y contaminan mucho menos. En agricultura hay una revolución con los drones, pero más que lo que estamos viendo estos días en televisión con la guerra, más todavía. Recientemente tuve la oportunidad de estar por Latinoamérica, Brasil, Uruguay y demás, y es impresionante lo que están haciendo con los drones en tratamientos y demás. Y ahí sí que añado, y le pido a la Administración, que siempre ha estado, pero que en estos momentos tiene un reto, la Administración Europea, de que, a ver, vivíamos en el paraíso y nos creíamos que todo era maravilloso y todo lo poníamos con unas dificultades, íbamos a hacer aquí el 50% de la producción ecológica en el 2030, pues todas esas cosas a lo mejor tenemos que dilatarlas un poco y pensar más en estas cosas, ¿no? Y competir, para ser competitivos, ¿no? No podemos ser el único territorio en el mundo donde no podamos, por ejemplo, aplicar productos fitosanitarios sin drones, Sí que podemos aplicar otros tratamientos y demás, pero no los fitosanitarios. En el resto del mundo se hace. Es que además es mucho más eficiente y puede llegar al nivel de la planta cada racimo y ¡pum!, tratar cada racimo. Es decir, es mucho más eficiente, ¿no? Y siempre vamos con la legislación un poco y nos ponemos demasiadas trabas. Me decía un profesor, una eminencia australiano del mundo del vino, de la viticultura, y me decía hace poco visitando unos viñedos nuestros, decía, es que nosotros tenemos la sensación de que en el mundo nos peleamos, Europa contra el Nuevo Mundo, con los vinos, y vosotros tenéis unos vinazos, pero os empeñáis en subir al ring con las manos atadas hacia la espalda, ¿no? Y nosotros que las llevamos libres os damos por todas partes, ¿no? Pues a lo mejor va siendo hora de que nos soltemos un poco las manos, ¿no? Se ha hablado a lo largo de la mesa de eso de creérselo, de la autoestima, etcétera, y quería preguntaros a todos, que tome la palabra quien quiera, iniciativas como Marca España, Alimentos de España, ¿os ayudan? ¿Creéis que son suficientes? ¿Se necesitarían más iniciativas al respecto? No sé, a lo mejor Javier. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio durante varios años es espectacular, ¿no? Cómo ha convertido Alimentos de España, Marca España, mencionaba el director el trabajo con la Estrategia Nacional de Alimentación. El marco está establecido y ahora pues todos juntos tenemos que remar hacia pues conseguir esos objetivos estratégicos y que sirvan que nos permitan alinear las políticas públicas para llegar a ese objetivo que ha establecido la estrategia y que, repito, que es ambicioso, pero que refleja lo competitivos que somos desde España en este sentido. Si me permites. Sí, venga, perdona. Una de las cuestiones que hemos avanzado más en este último año, podríamos decir, es que estamos trabajando de manera colaborativa 3 ministerios. Está el Ministerio de Agricultura, con Alimentos de España, el ICES, con toda la promoción internacional, a través de un convenio que hemos firmado que se llama Spain Food Nation, que es pues la promoción exterior de nuestros alimentos, y recientemente estamos trabajando con Tour España. Entonces estamos uniendo las 3 vertientes, ¿no? El turismo que nos visita, ligándolo con la alimentación, y luego salir también a buscar mercados exteriores con el ICES. Entonces, esta colaboración entre los 3 departamentos creo que es tremendamente importante, es inédito, aunque parezca mentira, pero tenemos una visión compartida y creo que está dando y va a dar muchos frutos esa colaboración. Y a nivel de Marca España, el ICES ahora está trabajando en una campaña de posicionamiento de la marca país, elevando un poco la calidad, pasando de ese BBB de bueno, bonito y barato a un AAA como un rating financiero de un país en el que tenemos que ganar por competitividad, por calidad y por competitividad. Entonces, tenemos que dejar de ser esa buena relación calidad-precio para que se nos vea como un producto excelente y como punta de lanza para que luego venga el resto de la clase media de esos productos agroalimentarios. Juan, me parece que querías añadir tú algo al respecto. Sí, porque lo vivo mucho y cuando estás fuera pues te das cuenta de lo potente que es la Marca España, ¿no? Y cuando dices que es un producto de alimentación o un vino de España, en principio ya es calidad, salvo que demuestres lo contrario, que afortunadamente no ocurre mucho, ¿no? Pero en principio es calidad. Y hemos construido en los últimos años, ha cambiado mucho respecto a lo que era antes la Marca España en el mundo del vino, era Francia, que era puro glamour,
pero ya no solo por el vino, sino por la gastronomía, los grandes restaurantes en todo el mundo, franceses, los actores, las películas, el cine. O Italia, la Dolce Vita, y además también actrices, actores, la gastronomía, llegaban a todos los pueblos del mundo con el restaurante más barato, una pizzería, pero hasta el restaurante estrella Michelin seguro que era italiano, ¿no? En los últimos años España ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Tenemos los mejores deportistas que son referencia en todo el mundo y que todo el mundo piensa en España. Tenemos actores, tenemos cine, tenemos alimentación, tenemos gastronomía, tenemos chefs que son la vanguardia, ¿no? Entonces, con ese paquete, afortunadamente, desde el ICES y desde el Ministerio se están haciendo estas campañas de alimentos de España que están poniéndonos, que están dándonos una oportunidad tremenda. Y los que vamos a vender, lo notamos. María José, desde el terreno, ¿cómo crees que se puede compatibilizar bueno, las crecientes ansias de sostenibilidad y el crecimiento económico? Bueno, no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad. Y creo que es muy importante. Lo ha comentado también el ministro, ¿no? Sí, Yo creo que lo ha dicho sí, así. es muy importante apoyar al sector minorista, a las pymes. La tecnología no tendría que ser exclusión. Y si no se apoya a este sector en cuanto a capacitación o servicios compartidos, puede quedarse atrás. Por tanto, tiene que haber una política de apoyo a estas pequeñas pymes, también con respecto a marcas de calidad o marca España. Tiene que tener acceso también a estos pequeños minoristas porque les da visibilidad, refuerzo reputacional. Y para todo ello, por supuesto que el sector agroalimentario es la columna vertebral dentro del medio rural, pero tiene que ir acompañado de otras palancas de servicios públicos, de vivienda, acompañamiento también tecnológico de capacitación a ciertos sectores. Entonces, bueno, creo que es un servicio completo, no como se ha visto hasta ahora, muy sectorializado. Y estoy de acuerdo con lo que decía antes el compañero, en la reducción de la burocracia. Tenemos una dimensión administrativa que asfixia al pequeño empresario. No es lo mismo, tenemos que ponernos las lentes rurales o ruralizar las leyes cuando vamos a legislar. No es lo mismo generar o crear un restaurante en la Castellana que uno en un pueblo donde van a jugar el dominó, que como mucho va a tener 30 personas que pasen por ese bar. Se ha legislado pensando con una visión urbanocentrista y creo que eso ya tendríamos que equilibrarlo y solventarlo. Parece mentira, pero nos hemos quedado sin tiempo. Os quiero hacer una última pregunta y es si tenéis, en vuestros diferentes sectores, tenéis temor ante el escenario internacional, por un lado por la política arancelaria de Trump y por otro lado por la guerra en Irán, si es algo que os está preocupando y bueno, cómo lo estáis llevando en vuestras empresas, si queréis. Bueno, pues a ver, nosotros cuando plantamos una viña tenemos que esperar 8 años, 10 años hasta que empieces a tener, y 10 años hasta que empieces a tener rentabilidad, pues todo lo vemos, tenemos la visión siempre a largo plazo, ¿no? Y hemos pasado muchas de estas cosas. Hemos pasado una pandemia que parecía que iba a cambiar el mundo totalmente, hemos pasado una crisis financiera en el 2007-2010 que parecía que también acababa con el capitalismo y ahora estamos metidos en esto que nos parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Nos va a afectar y nos está afectando ya y nos afecta negativamente. Tendremos, como otras veces, que ingeniárnoslas para sortear de la mejor manera posible. ¿Te refieres a costes de producción, a precios? Exacto, ser resilientes y entonces aguantar y adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Pero yo estoy seguro de que hay un futuro y hay un futuro sobre todo. Hay un futuro en el rural, hay un futuro en el agro, hay un futuro en los pequeños pueblos, donde además, gracias a esta tecnología, el problema que tenemos es el envejecimiento, ¿no? Pero que afortunadamente los hijos o los nietos de nuestros viticultores, en estos momentos también, gracias a esa digitalización, puedo decir en mi caso, mis propios hijos, es decir, que no vivían la viticultura, son ingenieros, tienen su trabajo, pero que ahora son ellos los que me avisan y me dicen, oye papá, tenemos que dar este tratamiento esta semana. Entonces, esa tecnología está haciendo que les resulte más atractivo en la agricultura y el rural, y que se acerquen a ese pueblo y que se acerquen a ese bar, que jueguen al dominó y que vivan en la naturaleza. Y yo creo que sí que no tengo ninguna duda, en el futuro será un destino
deseable para todos los jóvenes. Os voy a pedir que sea casi un titular por parte del resto respecto al contexto internacional. Sí, bueno, coincido con Juan, pero bueno, las empresas estamos también para dar esa estabilidad, para apostar por cadenas de suministro cortas, diversas, próximas, para asegurar esa autonomía. Y en ese sentido también pues, apostar por cadenas más eficientes, cadenas más sostenibles y entender la sostenibilidad también como una ventaja competitiva, ¿no? Súper alineado con lo que comentaba María José y el propio ministro, la sostenibilidad no es solo medioambiental, es económica, es social y encontrar ese equilibrio pues, para mantener esta estabilidad y bueno, seguro que lo superaremos. Gracias, María José. El contexto internacional. Lo rural es muy resiliente. Y acabamos de recibir unos datos que ya no estamos perdiendo población, sino que estamos ganando. Por tanto, yo creo que nos vamos a dar cuenta que queremos vivir cerca de la naturaleza y donde se vive cerca de la naturaleza con comunidad, con espacio y con tiempo es en lo rural. José Miguel, ¿os estáis planteando más medidas de las aprobadas? Bueno, preocupación sí, incertidumbre ante lo que pueda pasar, que yo creo que nadie sabe cómo va a ser el escenario futuro en los próximos meses, pero confianza y seguridad, como se ha dicho, en que la cadena alimentaria española es una cadena resistente. Lo vimos en el COVID, que no faltó ningún alimento ningún día de la pandemia, y esa capacidad de adaptación que nos hace muy diferentes. Como españoles también tenemos esa versatilidad y esa gran capacidad de adaptarnos a las circunstancias difíciles. Y desde la Administración estar pendientes de monitorizar los precios, la cadena, los problemas y establecer rápidamente medidas de apoyo en caso de que sea necesario. Oye, pues daros las gracias a los cuatro. Yo creo que hemos dado pinceladas de algunos de los asuntos más importantes del sector. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero insisto, muchísimas gracias por parte del diario.es y al resto vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos sobre las 7 menos 25. Gracias. Gracias.